¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Agenda Deporte de MOL TV. Hoy vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de algo muy importante, muy relevante que hay el próximo martes, 8 de noviembre. El futuro del fútbol chileno, el futuro de la NFP se va a jugar en Quilín, entre el Consejo de Presidentes de la NFP. ¿Qué ocurrirá? Es la elección de presidentes del organismo que hoy comanda Pablo Milad y que es uno de los candidatos a quedarse con el sillón nuevamente de Quilín. Pero también están Lorenzo Antillo y Fernando Aguad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2025 se está buscando la elección, quien dirija a la NFP desde aquí hasta el 2025. Eso es lo que se está buscando. Hay que recordar que Pablo Milad ingresó en 2020, eh, es un cargo que ostenta desde julio de 2020 y se quedó también con esa elección. Vamos a conocer a los tres candidatos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están en sus listas? ¿Quiénes los acompañan a cada uno de ellos? Y por eso vamos a saludar primero al periodista Claudio Ortega. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarte. Conociendo un poco quiénes son cada uno de estos candidatos a presidente de la NFP y quiénes van en sus listas, porque es tan importante conocer a los candidatos como a quienes los acompañan. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Manuel? Así es, porque parecía una batalla que se iba a repetir nuevamente Milad Antillo como fueron las elecciones pasadas, pero a última hora aparece el nombre de Fernando Aguad, tres candidatos, distorsiona un poco el panorama y también siembra dudas de cara a lo que va a ser la elección del próximo martes. Parecía en un principio que la reelección de Milad estaba garantizada en una cena a principio de mes donde reunió varios clubes, tanto de la A como de la B, un apoyo que parecía suficiente para conseguir la reelección, pero en el camino todo se fue enredando, Antillo lentamente fue ganando terreno y también apareció, como decíamos, esta carta inesperada, sorpresiva de Fernando Guati, que si no gana tendrá mucho que decir en las elecciones del próximo martes. A última hora, dice que en 24 horas armó su lista Fernando Aguad. 24 horas antes de presentarse las listas dijo que pudo armar y se vino con un contingente bien pesado, con dirigentes de la vieja escuela, con dirigentes que han estado también en la NFP. Pero ¿qué le parece si empezamos a revisar quiénes son, quién es quién, cada uno de quienes se van primero a la elección de presidente y quiénes los acompañan? Partimos, Claudio, con el actual manda más, Pablo Milad, que es actual presidente de la NFP, ex presidente y dirigente de Curicó Unido y también fue intendente del Maule. Así es, Pablo Pilato, una carta que ya conocemos, ya lleva su periodo de 2 años en la NFP, va por esta reelección. Y no solo conocemos a Pablo Milat, porque en esta lista de 6 integrantes también hay nombres que se repiten. 4 candidatos son del directorio que hoy compone precisamente el Curicano. Así que empezamos a revisar de inmediato quiénes son los personeros, los personajes que van a acompañar a Milat en esta lista. El primero es Jorge Yungui, actual secretario de la NFP. Fue presidente y vicepresidente de Rangers de Talca, dejó al elenco talquino cuando se fue con Milad y también hoy en día es uno de los principales gestores de la campaña de la reelección del Curicano, la mano derecha podríamos decir de Pablo Milad en todo este proceso y que también aspira a seguir trabajando con él en la ANFP. Luego viene Jorge Aguilar, otro de los nombres que se repite, es el actual vicepresidente del ente rector y también tuvo vínculos con Colo Colo, pues trabajó en el directorio de Blanco y Negro y fue uno de los directores de la inmobiliaria del Estadio Monumental. De ahí también dejó su puesto y se fue a Quilín a trabajar con Milad. Luego viene Arturo Guzmán, actual tesorero de la NFP, estuvo vinculado con la UC y si bien llegó al equipo de Milad como representante de Iquique, fue Juan Tagle, el presidente de Cruzados, quien lo propuso, quien lo llevó a esta lista que finalmente le terminó ganando Antillo en las pasadas elecciones. También fue gerente general de ADO Chile. El cuarto nombre de esta lista es Alberto Núñez y el cuarto también, como decíamos, que se repite de la era de Milate, es uno de los directores de la actual gestión del Curicano y también fue tesorero de Cobreloa hace unos años. Los siguientes 2 nombres son las caras nuevas de esta lista de Pablo Milat. Como decíamos, 4 que se repiten y de los 2 nuevos aparece primero Andrés Alvarado, que es el actual vicepresidente de Santa Cruz y que también trabajó un largo tiempo con Cristian Ogalde, fueron socios, y Ogalde que también fue dueño precisamente del cuadro Santa Cruzano y reconocido empresario de jugadores que representa también entre varios nombres a Claudio Bravo. Y Y el último, Hoyo Galde es dueño de Magallanes.
y donde también trabajó Andrés Alvarado, y Andrés Alvarado también trabajó en la Universidad Católica. Tiene pasado en la Católica, en Magallanes, y también ahora que está en Santander. Así es, Manuel, y también, bueno, lleva muchos años trabajó con Ogalde, de hecho fue uno de los primeros que descubrió a Eduardo Vargas hace ya varios años, así que hay una relación muy cercana ahí entre los dos. Y el último de esta lista, como te decía, es Mauricio Moreno, que fue una de las sorpresas. ¿Por qué? Porque hasta última hora, poco antes de que se acabara el plazo para inscribir las listas, aparecía Rafael González como uno de los nombres que llevaría a Milat, el expresidente de Santiago Wanderers. Sin embargo, hubo movimientos de última hora, negociaciones y finalmente entra Moreno como representante de Antofagasta. No deja de llamar la atención porque en medio de todas las negociaciones fue cuando ocurrió este bullado partido que fue suspendido entre Antofagasta y Palestinos, se suspendió 2 veces, finalmente Antofagasta fue castigado, hoy en día perdió el partido por secretaría, según lo que dice el reglamento, y está esperando la apelación de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, pero esa jugada de Moreno, de Mauricio Moreno, sin duda que sorprendió en la lista de Milán. Sí, tiene 58 años Pablo Milán, es el actual timonel de la NFP y ahí tú lo reseñabas, Claudio, con toda la gente que va de distintos sectores, de primera B, de primera A, la mayoría de dirigentes que ya están con él en Quilín. Pero conozcamos también a Lorenzo Antillo, un dirigente, es el más joven de los tres, tiene 41 años, ex dueño y presidente de Audax Italiano. Y ahí usted tiene los nombres de quienes van con, y uno va entendiendo por dónde va la mano también de quienes apoyan esta candidatura. Así es, bueno, Antillo, como decía Manuel, ex dueño y presidente de Audax Italiano, estuvo más de una década ligado al cuadro de la Florida en distintos puestos, fue CEO hasta que llegó a ser presidente, consultor de ventas y también gerente en algunas empresas. ¿Quiénes acompañan a Antillo en esta oportunidad? El primero de la lista es Arturo Aguayo, fue presidente de Huachipato, donde es dueño hoy en día Victoriano Cerda. ¿Por qué nombramos a Victoriano Cerda? Porque Victoriano Cerda es una de las manos derechas, es la mano derecha, perdón, de Antillo en esta candidatura, también lo fue en la elección pasada, uno de los gestores de que el expresidente de Audax Italiano se esté presentando nuevamente a la ANFP. ¿Qué más se sabe de Aguayo? También sabe lo que se está en la NFP, pues fue director en la era de Sebastián Moreno, incluso renunció en el momento más complicado de Moreno y que meses después, semanas después, terminó en la salida anticipada del expresidente de la NFP porque no tenía la cantidad de directores suficientes para seguir en el cargo y tuvo que dejar el puesto anticipadamente. Después, como ya sabemos, se armó una directiva provisoria, pero Aguayo ya sabe lo que es estar en la ANFP. Luego viene David Morales. David Morales fue director de Melipilla y también alcalde de la isla de Maipo. Causó controversia la llegada de Morales a esta lista. ¿Por qué? Porque el cuadro de los Potros sacó un comunicado diciendo que Morales, si bien había estado en la institución, hoy en día no tiene ningún club, o sea, ningún vínculo, ni tampoco representa al equipo. Así que en esta pasada, Morales iría sin club. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero Melipilla es uno de los clubes que hoy en día no sabe, aún no sabría aún por quién va a votar en estas elecciones. Seguimos revisando la lista y aparece Claudio Troncoso, el director de La Serena, otro de los clubes que tendría nexos con representantes, donde se dice que Fernando Felicevit sería el dueño. ¿Por qué lo nombramos? Porque esta lista de Antillo ha sido mencionada o denominada de alguna forma como la lista de los representantes por los clubes, como decías tú, que uno va viendo cómo se articulan y cómo se manejan y los lazos que tienen. Después viene Cecilia Pérez, precisamente de Universidad de Chile. Fue la gran sorpresa en todos los nombres que figuran en estas listas para la NFB porque no sonó, no se esperaba y además solo lleva unos meses como directora de Azul Azul, donde hoy es vicepresidenta de la U y que también sabemos estuvo en el mundo de la política como ministra secretaria general del gobierno y también del deporte de la mano de Sebastián Piñera. Otro nombre que aparece acá es Marcelo Molinari. Tiene pasado en Audax, de hecho conoció ahí a Antillo y tienen una muy buena relación y actualmente es uno de los accionistas de Fernández Vial, club de la primera vez, que de hecho acaba de descender. Y el último integrante de esta lista es Iván Cisternas, actual presidente de San Luis, otro de los clubes ligados a representantes, fue gobernador de la provincia del Choapa y también de la provincia de Quillota. Además, fue delegado presidencial de esa región. Esos son los 6 nombres que van a acompañar a Antillo en esta elección del próximo martes, Manuel.
41 años tiene Lorenzo Antillo, dice él que es el que, según sus cálculos, el que debería estar más cerca de quedarse con la votación, incluso en primera vuelta, según los cálculos que saca Lorenzo Antillo. Claro, cada uno dice, y cada uno de ellos, de los representantes, cada uno de quienes se están postulando, creen que pueden ganar esta elección. El tercero es el último que apareció, el último que llegó para pelear en estas elecciones, lo decíamos. Él dijo que en 24 horas armó esta lista. Y es una lista de varios ex dirigentes y algunos que ya han pasado por la NFP. Fernando Aguad, quien es expresidente palestino, hoy también candidato para el próximo martes, a partir del mediodía, elegir al nuevo presidente de la NFP, Claudio. ¿Quiénes son? ¿Quién es quién en esta lista encabezada por Aguad? Bueno, así es, Manuel Aguad, toda una vida ligado a Palestino, fue presidente del club entre 2010 y 2006, pero lleva ya prácticamente toda su vida como directivo del elenco árabe. De hecho, actualmente es uno de los directores del club. También se maneja muy bien en el rubro empresarial, fue vicepresidente del grupo Itaú Corbanca y fue clave en la fusión de ambas empresas. ¿Quiénes acompañan a Aguad? El primer nombre que aparece es Francisco Cerezuela. Fue presidente de Unión Española y también pudo llegar al sillón de la NFP en 2018 cuando su nombre fue impulsado por Juan Tagle, pero finalmente Cerezuela se decidió bajar de aquella elección por motivos personales y lleva, además del mundo del fútbol, donde fue un conocido presidente del cuadro hispano, también lleva más de 2 décadas trabajando en Movistar. ¿Quién más aparece en la lista de Fernando Aguad? Andrés Facios, sin duda un hombre que suena porque hasta hace muy poco estuvo ligado a la NFP, tuvo un vínculo con la UC en el pasado, fue director, también estuvo en Melipilla, pero hoy no representa a ningún club. Fue vicepresidente de la NFP en la era Salat y ojo, porque no, hasta hace no mucho lo proponían como el candidato de una lista de consenso para estas elecciones, pero finalmente no hubo acuerdo, él tampoco se mostró convencido y declinó esa opción y ahora sorpresivamente aparece como uno de los candidatos de los miembros de la lista de Fernando Aguad. Otro nombre que aparece acá es el de Juan Carlos Silva. También fue director de la NFP en el periodo de Salá. De hecho, si vamos viendo, ya vamos a hablar de Arturo Salá, que también está en esta lista, pero aparecen nombres que se repiten: Facio, Salá y Juan Carlos Silva, que fue presidente de Iquique, director de la NFP, como decíamos, en el periodo de Salá, y ejerció como subsecretario de Culturas y las Artes en el segundo gobierno de Piñera. También aparece Juan Ramírez, fue ex timonel de Ñublense y director de la Fundación Ganemos Todos de Harold Mine Nichols. ¿Por qué nombramos esto? Porque sin duda hubo una influencia de Harold en la elección en la candidatura de Fernando Watt. De hecho, el propio Harold dijo en un momento cuando le consultaron, no quiso decir directamente que sí había tenido influencia, pero reconoció que cuando un amigo, en este caso como Fernando Watt, le pedía ayuda, él estaba dispuesto a colaborar. Ahí aparece el nombre de Juan Ramírez y también el nombre de Arturo Chaguán, otro de los directores de Harold en su época en la NFP y que también fue presidente de Unión La Calera. Hoy, como la mayoría de esta lista, no representan a ningún club. Y por último, Arturo Se Sala, nos ¿no? queda, perdón, sí, se nos Sí. queda el más importante, Arturo Solá. Otra de las sorpresas de esta lista, junto a Cecilia Pérez, los dos nombres más llamativos de de todas las opciones que acompañan a estos tres candidatos. Arturo Saldá, como sabemos, fue presidente de la NFP, también presidente de Blanco y Negro, llevaba un tiempo alejado, al menos del mundo deportivo, pero toda su vida ha estado ligada a lo que es el fútbol, como decíamos, presidente de la NFP, presidente de Blanco y Negro, exjugador, exentrenador y también estuvo como subsecretario de Chile Deportes. Sin duda, Salah junto a Cecilia Pérez son los dos nombres más llamativos de todos los que ya revisamos en esta larga lista que acompañan a los tres candidatos. Es bueno conocer no solo a los candidatos a presidente, sino que ahí, como lo reseñaba Claudio, uno a uno de cada uno de quienes están en las listas, quienes acompañan a estos que van por el máximo sillón en Quirín, porque ahí uno va entendiendo por dónde va la mano, por dónde va cada uno. Lo decía ahí Claudio, Harold May Nichols tuvo algo que ver en la lista de Aguad, Lorenzo Antillo tiene que ver con los representantes, por ahí van las listas. El caso de Pablo Milán es una continuidad de lo que está haciendo y el apoyo, ojo, irrestricto, que hoy lo dio a conocer Universidad Católica. Juan Tagle dijo, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra y vamos con Pablo Milán. Así como muchos han dicho que van con Milán, pero uno
ha visto tantas cosas en el NFP, ha visto Todo puede cada pasar. que no. O sea, yo creo que hasta el último día no se sabe. Hasta el último día en los pasillos se empiezan a conversar. Me recuerdo alguna elección donde Unión Española se dio vuelta a última hora, incluso en la segunda votación cambió su voto para poder luego haya sido elegido, me recuerdo, me parece que fue Moreno en aquel momento. Escuchemos, veamos a los candidatos, qué dice cada uno. ¿Qué piensan? Hace grandes rasgos, qué es lo que están proponiendo y qué es lo que quieren, qué es lo que buscan para su ANFP. Primero, al actual presidente Pablo Milad. Bueno, nosotros tenemos la convicción de que hemos hecho lo mejor posible dentro de este proceso difícil, donde ha habido una pandemia de por medio, donde nosotros cuando iniciamos el periodo como directorio no había fútbol, a los 28 días se inició el fútbol y hemos tenido diferentes situaciones en las cuales hemos ido modificando, modernizando la NFP. La NFP no partió con nuestro directorio, venía con falencias desde el punto de vista de organización, de tecnología, de control. Y nosotros fuimos cambiando. A medida que se presentaron problemas, fuimos cambiando problemas que no se van a volver a repetir desde el punto de vista de inscripción de jugadores, de todo lo que tiene que ver con los contratos, que hay uno solo que es digital hoy en día. Y también hemos desarrollado diferentes tipos de proyectos que van de la mano con una modernización y un avance para el fútbol chileno. Y el Gen Chile es una prueba de trabajo mucho tiempo, donde estamos trabajando también con los municipios. Desde la sub-6 estamos trabajando en lo que es futsal, que es la base del fútbol 11, y creemos que tenemos la convicción, la fuerza y los programas para seguir trabajando estos 4 años para consolidar el fútbol chileno, que es nuestro fin. Una de las más llamativas propuestas que ha salido a la luz en los últimos días con respecto a lo de la continuidad de Pablo Milad en el sillón del NFP es esta opción de hacer un mini estadio en Quilín. Habla de hacer un estadio sintético con un par de galerías para que los equipos no tengan estos problemas que han surgido y que han venido apareciendo durante el último tiempo, que no tienen dónde jugar, Claudio. Sí, de hecho, como dices tú, una de las ideas más novedosas y llamativas de estos 3 candidatos y de un poco de lo que presenta Pablo Milad, que es mejorar muchos de los temas que él sabe donde hay falencias, pero es la construcción de un mini estadio, y un mini estadio que lo basa un poco en todos los problemas que ya vimos durante este campeonato, de equipos que no tenían dónde jugar, que los partidos eran suspendidos, que las autoridades no daban el visto bueno para que se jugase con público, problemas de hinchada, problemas de violencia. Entonces la construcción de un mini estadio ahí en Quilín, que sería un poco reacomodar lo que tiene hoy día la NFP, pero que quede disponible para todos los equipos que, como decía él, no tengan estadio, o bien equipos de la primera B que por algunos motivos no tienen dónde jugar. Ojo, sí que esa idea llamó mucho la atención y también causó polémica, porque salieron a decir que no estaba la NFP habilitada para la construcción de un mini estadio. Entonces ahí explicaron un poco que sería más un reacomodo de lo que hay actualmente, más que un mini estadio en sí. Así que veremos si finalmente Milad gana, qué va a pasar con esa propuesta. ¿Y qué dice Lorenzo Antillo? ¿Cuáles son las medidas que tendría él? ¿Qué es lo que propone el nuevamente candidato al sillón de la NFP? Escuchemos qué es lo que dice, cuáles son algunas de las propuestas de Lorenzo Antillo. Proponer medidas concretas para poder aportar a la solución, porque ojo, la solución de este problema va más allá del fútbol. Es un problema que tenemos que abordar como sociedad y en conjunto con las autoridades y en conjunto con las policías, incluso con la fiscalía. Y ahí hay una clave, tenemos que trabajar en conjunto. Hoy día hay una desconexión total entre el gobierno y la NFP por distintas razones, y nosotros lo que queremos es trabajar en conjunto y de la mano, y para eso iremos a proponer a la autoridad y a las policías las medidas que nosotros creemos que son necesarias, pero también tiene que ver con la unidad del fútbol en torno a esto. Y es una unidad que nosotros buscamos y quisimos y que no se dio,
en cuanto a las listas, pero que creo que ahora que hay 3 listas no podemos perderlo de vista de igual manera. Esto tiene que ser algo que nos una a todos, sin tener que ver con qué equipo, por quién votaste. Esto tiene que unirnos a todos y todos tenemos que trabajar en conjunto, y esto dice relación con endurecer las sanciones, para las personas también que asistan a los estadios, y todo obviamente de la mano con el gobierno y la policía. Muy preocupado del tema que está ocurriendo fuera de la cancha, todo lo que son los problemas con las barras, los problemas que hay y que han ido ocurriendo con el tema de los estadios, incidentes en muchos estadios. De eso está, es lo que reseñaba mucho Lorenzo Antillo en las propuestas, que él espera no trabajar solo con la NFP, dice, tratar de expandir esto y que no sea solo un mundo fútbol, sino que también trabajar con las autoridades. ¿Qué dice con respecto a lo que llamó la atención? Lo decía recién Claudio, la llegada de Cecilia Pérez. ¿Puede ser Cecilia Pérez estar en la lista de Lorenzo Antillo? ¿Cómo se gesta esto? ¿Por qué llega Cecilia Pérez a esta lista y la posibilidad de que esté en la NFP? Lo responde el propio Lorenzo Antillo en Radio Agricultura. Es un gesto de generosidad muy grande de parte de ella, porque ella está realizando un muy buen trabajo en la U, el equipo de sus amores, y hoy día estuvo dispuesta a asumir este desafío en conjunto, y eso es muy potente porque es la primera mujer, la única mujer desde todas las listas, la primera mujer que podría estar sentada ahí en la testera. Eso significa un compromiso muy importante de nosotros con el fútbol femenino, que lo va a liderar ella, y creo que es importante hoy día generar ese recambio, generar esa modernidad en la administración, y ese cambio de nombres que tanto se necesita en el fútbol para que podamos llevar a cabo todas las cosas que queremos hacer. Ahí explicaba un poco y decía, la única mujer, sería la primera mujer en estar en un directorio de la NFP. Por ese lado es relevante, es importante. Decía que iba a estar con un apoyo grande al fútbol femenino. Pero ¿qué dice Lorenzo Antillo de sus rivales? ¿Qué dice de Pablo Milat? ¿Qué dice de Fernando Aguad? Escuchamos al expresidente de Audax italiano. Creo que es un momento en que estamos viviendo como sociedad, es un momento que estamos viviendo en el país muy álgido. Creo que la gente lo que no quiere es escuchar enfrentamientos y descalificaciones. Yo también lo dije en algunos medios, que la verdad es que me parece que Pablo tuvo un periodo complejo, duro, tuvo que enfrentar una pandemia, tuvo que sortearla. Me parece que el fútbol chileno no ha progresado. Pero más allá de eso no quiero calificar a Pablo. Y la lista de Fernando, me parece que es su lista y tampoco la voy a descalificar porque me parece que no es el foco tiene que ser la unidad, el foco tiene que ser la construcción hacia el futuro, la unidad de todo el fútbol, y creo que una campaña como esta, en donde hay 3 listas, no era lo ideal. Nosotros siempre buscamos la unidad, lo propusimos porque creíamos que era el momento y una señal muy potente para el fútbol chileno, y desde con esa mirada creo que hay que ser positivo, y enfocarse en las medidas que cada uno va a presentar y que queremos implementar para la mejoría del fútbol chileno. Creo que el foco debe ser ese, más que opinar sobre personas en particular y las otras listas. Por lo menos esa va a ser mi línea. Creemos que el fútbol chileno no ha avanzado, dice Claudio. Dice, no quiero entrar en descalificaciones, pero igual lanza un comentario ahí contra Pablo Milán. Y totalmente. Y ojo que más allá del dardo que deja Antillo, también muestra un tono bastante conciliador, recordando un poco lo que fueron las elecciones pasadas, donde entre Antillo y Milat
se tiraron, se dijeron de todo. En esta oportunidad, Antillo muestra un tono mucho más conciliador y de hecho su discurso, las veces que se le ha escuchado, apunta siempre a la unidad. Y esa unidad es lo que buscó en un momento, fue con Facio hace unos meses atrás, ahora último con Fernando Watt. Finalmente no le resultó, no hubo lista de unidad, no hubo lista de consenso y hoy en día sorpresivamente tenemos 3 candidatos a la presidencia, así que sin duda que van a ser unas elecciones muy, muy, muy reñidas y disputadas. Sí, creo que va a ser bien disputada. Y el tercero, y lo hemos dicho, porque el último que llegó a las elecciones a última hora es Fernando Aguad. ¿Qué propone Fernando Aguad para esta NFP? ¿Qué haría él? Lo primero es que explica, que en una conversación que tuvo, y le decimos a la gente de San Radio a Radio ADN, de cómo surge esta candidatura que llegó a última hora para sumarse a la última lista para ir por el sillón de la NFP. Escuchemos a Fernando Aguad. Surge la candidatura con 3 votos, que son los de Palestino. Y eso es una tremenda fortaleza porque nos da absoluta libertad a lo que queremos hacer. Nosotros no hemos tenido conversaciones previas, conformamos nuestra lista, que pensamos que es la mejor alternativa bajo todos los parámetros, y yo creo que es una fortaleza. Y hemos estado trabajando desde conformar la lista a buscar los apoyos con un relato súper potente, con un relato súper fuerte, y lo han recibido bien. En cuanto a las medidas, te las voy a poner por orden. Primero... Sí, él dice que han recibido muy bien el tema de este relato potente que tiene. Fernando Aguad. ¿Sí? A mencionar igual con el tema de Aguad, que dice que él partió con 3 votos, habla de Palestino y de un equipo de la B que es el único apoyo que tenía en un principio, que partió prácticamente de cero. Y ojo que lo de Palestino es clave en lo que vamos a revisar más adelante, cómo estaría el panorama hoy en día, porque poco antes de que se supiese que Aguad iba a levantar una candidatura a Palestino públicamente, su presidente había dicho después de esa cena que hablamos en un principio, que iba a apoyar a la reelección de Milat. Entonces es clave lo que pasa con Palestino, porque se va a Aguad, y como vamos a revisar un poco más adelante, son varios los clubes que Milat tenía prácticamente seguro y que a raíz de esta candidatura complican, enredan lo que podría ser su reelección. Bueno, una de las cosas que dijo Antillo, que a él no le complicaba la llegada de Aguad porque decía que él sentía que quien le iba a robar más votos era a Pablo Milad, Fernando Aguad. ¿Qué medidas propone? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que ve en su candidatura? O si él fuera presidente de la NFP, Fernando Aguad. Escuchemos. En cuanto a las medidas, te las voy a poner por orden. Primero es juntarse con las autoridades y trabajar con todos los estamentos que hay que trabajar para darle garantía al funcionamiento del fútbol. No podemos dar el espectáculo que hemos dado estos últimos días, donde hay partidos que no se han jugado, donde Colo-Colo que no pudo recibir la Copa en Coquimbo por diferentes razones y que son entendibles. Razones de aprehensiones de las autoridades, el temor que el hincha de Coquimbo reaccione mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto, esa es la primera, establecer puentes y mesas de trabajo en serio. Después te diría un gobierno corporativo independiente, totalmente independiente, que cumpla, que sea medible con metas y que funcione y que esté al servicio de cumplir objetivos. Esto no quiere decir que uno va a llegar a Quilín a pegar patadas, portazos y pechazos. Se va a evaluar lo que hay en Quilín y se va a medir lo que hay en Quilín. Y la tercera, mira, el desarrollo deportivo, potenciando las selecciones, evaluando el trabajo, dedicándole muchos recursos y mucho tiempo al desarrollo de las divisiones inferiores. Y la última, que no puedo dejar de nombrarle y que es la que más me apasiona, es el rol social que tiene el fútbol en el país. Tenemos una responsabilidad social que yo creo que estamos en deuda. Nosotros desde el fútbol tenemos que dar el ejemplo. Muchas veces he escuchado que lo que pasa en el fútbol es el reflejo de lo que pasa en la calle. Y yo lo doy vuelta. Y quiero soñar que desde el fútbol
podemos ser el ejemplo y podemos tratar de influir en lo que está pasando en la calle. Escucho y claro, todos cuando son candidatos que hay que mejorar el fútbol, y el tema de las divisiones menores, todos tenemos que ir para allá, pero cuando están en el sillón de Quilín como que se le olvidan muchas de estas cosas. Y eso, claro, pasa mucho, como que tampoco visto como cosas concretas. Y por eso es que llama la atención lo de Milán, cuando dice voy a crear un mini estadio. Es como lo más concreto que hay dentro de las propuestas que han hecho los candidatos. Pero ¿qué dice Fernanda Watt de uno de sus contrincantes? ¿Qué dice de la gestión de Pablo Milán, que es el actual presidente de la NFP? Mira, yo creo que es relativamente sencillo ver por lo menos lo de Pablo y sin tener nada en contra de la persona de Pablo y sin entrar en descalificaciones por ningún motivo. Objetivamente, la administración de Pablo no ha sido buena. Si lo miramos en rendimiento deportivo, a la selección no le ha ido bien. Si lo miramos en el aspecto financiero, estamos mal. Y principalmente lo que más me importa a mí es la labor que la NFP y el fútbol tienen que hacer con las autoridades. Y en eso ha sido nada, cero. Y creo que desde ahí, con un trabajo en conjunto con todos los estamentos, tenemos que tratar de arreglar el escenario que tenemos hoy día. También coincide con Antillo, que no se ha avanzado mucho, los palos a Milad igual le llegan, y que el tema deportivo, el tema financiero, son algunas de las cosas que saca Fernando Aguad. Así es, claramente dice, el tema financiero ha sido malo, el tema deportivo ha sido malo, el tema de seguridad también ha sido malo, no hay relación tampoco con los estamentos del gobierno, así que sin duda, al menos de lo que se desprende de Aguad y Antillo, la gestión de Milad ha estado muy, pero muy en entredicho. Veremos qué dicen los clubes, que finalmente son los que tienen la última palabra. Es que ese es el tema, po. Si finalmente se puede criticar mucho, se puede decir tantas cosas, pero son los propios clubes los que van a decidir, los que van a definir quién es el próximo presidente del NFP. Usted los ha conocido, sabe quiénes son. Nosotros tenemos una encuesta, tuvimos una encuesta, y vamos a revelar qué dicen nuestros lectores, qué dicen los comentaristas de MOL, qué dicen nuestros lectores con respecto a quién creen ellos que debe ser el próximo presidente del NFP. Se van a sorprender, por lo menos por la gente, aunque no votan, aunque no llegan no van a llegar el día martes a votar, pero por lo menos es un indicio a lo que quiere la gente. ¿Qué dicen nuestros comentaristas de MOL? ¿Quiere leerlo? ¿Quiere ver qué es lo que dicen? Pasemos a leer qué lo dicen nuestros comentaristas. Jaime Ocaranza dice que él votó por Pablo Milad. Mira, ha sido categórico en defender la NFP y no lo ha hecho mal. Lo malo que se vuelve a enlodar un tema netamente deportivo con la política, dice Jaime Ocaranza, que dio su voto en nuestra encuesta, en la encuesta de MOL, dio su voto a Pablo Milad. Ya vamos a revelar quién gana en el MOL, a lo menos la encuesta de quién es el principal candidato. Vemos ahora lo que dice Juan Montoya Herrera del Monte, que vota por Fernando Aguad del Monte, o sea, está escribiendo la localidad del Monte. Dice que vota por Aguad porque es un empresario que sabe de fútbol profesional, por algo ha sido dirigente del Club Palestino, en donde ha demostrado su capacidad en su club y en el mundo de los negocios. Y su equipo que presenta es de alto nivel que el fútbol chileno necesita. Estamos muy bajos como empresa y sin predicción ninguna. Estamos a la cola en el concierto latinoamericano, dice Juan Montoya Herrera. Vemos otro de nuestros seguidores, Ana Delia Jara, dice que ella vota por Lorenzo Antillo, una nueva alternativa para el desarrollo del alicaído fútbol nacional. Una nueva alternativa, dice Ana Delia. Que veamos el próximo comentarista, Zenón Deiva Neira. A la final en la NFP manda el Consejo Presidente, lo que comentábamos recién. Es irrelevante a quién eligen. Será un payaso de los clubes grandes. Es alguna de los comentarios, los comentaristas. Claro, lo que comentábamos recién, si al final son los clubes los que van a decidir también quién es el próximo presidente de la NFP. Vamos al siguiente comentario, nuestros comentaristas que también que escriben. Óscar Pizarro dice que votó por Pablo Milad. No es bueno cambiar un presidente que aún no ha terminado su programa de cambios en la AFP, dice, ANFP. Fue excelente presidente de Curicó, lo recuerdan bien, en Curicó, y miren ahora cómo está el club. Hay que tener confianza, dice Óscar Pizarro, que dice que le dio su voto a Pablo Milad. Otro de nuestros comentaristas, Miguel Villa de Antofagasta, dice debe ser Aguad. Una reelección traerá consigo corrupción.
El señor Milad no lo ha hecho muy bien. Seguridad de los estadios, suspensión de partidos por falta de garantía, por no tener estadio, etcétera. Más 2 ausencias consecutivas de los mundiales de fútbol. El caso con el árbitro Castrilli y otras cosas más hacen suficiente para que no continúe. En la opinión de nuestros lectores, como Miguel Villa. Veamos qué más, sigamos leyendo nuestros lectores. José Cox dice, voté por Antillo porque debería haber una generación más joven, acostumbrada a los éxitos del fútbol chileno y por lo mismo sea exigente en construir la base en que se proyecte el fútbol local. Los demás me parecen gatos pardos, pero Mirar debe irse. Es la expresión del cantinfleo en gestión a costa de la calidad del fútbol local. La opinión de José Cox respecto a quién debe ser el próximo presidente, opinan nuestros lectores. Y la última, señor director, veamos la última, de Jaime Franulich Pavés. Todos estos dirigentes son aficionados. Ninguno presenta una alternativa ni menos una visión de futuro respecto del, le pone entre comillas, Jurgol profesional chilensis. Da lo mismo, cualquiera de ellos. La opinión de nuestros comentaristas, de todo. Po. Unos que votan por Antillo, otros por Aguada, por Milán, y algunos que dicen que da lo mismo que en el gobierno, Claudio. Sí, la gente en realidad bastante variado. Mucho comentario apunta a una renovación en la NFP, claramente por todo lo que ha pasado, como decían ahí, el tema de seguridad, la violencia, los problemas de los equipos que no tienen estadio, los problemas para conseguir estadios con las autoridades. También entre medio recordemos que estuvo la era Lazarte, que también se le cuestionó mucho a Milad por haber traído al uruguayo. Entonces son un montón de hechos que hoy la gente pide cambio y ahí se pronuncian por Aguato o Antillo según lo que creen que es mejor para el fútbol chileno. Sí, nuestros comentaristas bien enfáticos en algunas cosas. Nos queda poco tiempo, Claudio. A ver, nosotros lo dijimos hace un rato. Lo que pase hoy, y de hecho, hace una semana atrás era uno el programa, hoy es otro. Por ejemplo, Colo-Colo cambió su voto, entre algunos, entre otros. Y de aquí al martes, estamos a 5 días, pueden pasar muchas cosas todavía. Puede pasar mucho, mucho, mucho. Entonces, pero queremos reflejar eh, cómo está hoy, cómo estaría hoy, si las votaciones fueran hoy día, dentro del sondeo que se ha hecho, lo que hemos nosotros recabado, lo que hemos informado, cómo estaría la votación en la NFP. ¿Quién ganaría el de hoy? Y ya vamos a revelar también qué dicen nuestros lectores. Esto es lo que votarían los presidentes de clubes si la elección fuera hoy. Insisto, si la elección fuera hoy, porque pues mañana puede ser otra cosa. Y el martes, olvídese, pueden pasar muchas cosas. Pero incluso puede haber segunda vuelta, ¿eh? Si no, no está el máximo de votos para algunos de los candidatos. Claudio, usted nos tiene y nos va a reseñar y graficar con cuántos votos cuenta cada uno de los aspirantes al sillón de Quilín. Primero, vamos por parte nomás con el electo, con el actual presidente Pablo Milán. Así es, Manuel, comenzamos a ver el apoyo que tendría hoy Pablo Pilat. Importante decir lo que mencionaba ahí, que hoy es un sondeo, hoy lo que estarían votando los clubes, y también en base a lo que hoy decidiría cada equipo, iríamos a segunda vuelta. Sí o sí, el panorama actual nos llevaría a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque para ganar en la primera, uno de los candidatos necesita 25 votos y al menos hoy en día ninguno tiene esa cantidad de sufragios. Pasamos a revisar quiénes estarían apoyando hoy a Pablo Milad. Un total de 13 clubes. Son 5 de la primera. Recordar que los votos de primera valen doble. ¿Quiénes están? Universidad Católica, Antofagasta, Everton, Cobresal y Curicó. 5 equipos de la A, 10 votos seguros tendría Pablo Milad. De la B, donde está su mayor apoyo hoy en día, aparecen Rangers, Wanderers, Puerto Montt, Cobreloa, Santa Cruz, Copiapó, Barnechea y Magallanes. 18 votos en total. Reiteramos, gran apoyo de la primera B a Pablo Milad y que en este momento lo llevarían a segunda vuelta. Clave sería el panorama del fútbol del ascenso. Y ojo, que en las últimas horas, según lo que dijo Santiago Morning, también se sumaría a Pablo Milad, por ende, tendría 19 votos, sumando un nuevo club de la primera B. Mira, y llama la atención esto, pocos clubes, menos clubes de primera que de primera B. De hecho, me parece que, y estoy casi seguro que en la anterior votación, cuando también gana Pablo Milad y se va a ser presidente de la NFP, también arrasó la primera B. Es ahí donde tiene su gran potencial el actual presidente del fútbol chileno.
Así es, de hecho, en la categoría del ascenso, donde ha mantenido ese apoyo que hoy día lo llevaría por ahora a la segunda vuelta. Pero seguimos revisando, Manuel. Pasamos ahora, si nuestro director nos acompaña, a la gráfica de Lorenzo Antillo, quienes acompañarían hoy la votación a favor del expresidente de Audax Italiano. 10 clubes, 17 votos en este momento lo que tendría Antillo, y ojo, que a diferencia de Milat, vemos ahí en la gráfica, cambia totalmente el panorama porque el mayor apoyo de Antillo estaría en la primera división. ¿Quiénes aparecen? Universidad de Chile, Huachipato, La Serena, Coquimbo, Audax, donde fue presidente Antillo, Unión La Calera y Ñublense. Serían los apoyos de la primera división. Y de la B aparecen solo 3 equipos que serían Unión San Felipe, San Luis y Fernández Vial. 10 clubes, 17 votos son los que tendría hoy Lorenzo Antillo. Y aquí es al revés, porque aquí Antillo tiene más equipos de la A que de la B. Quizás ahí donde tiene que poner un poco más de énfasis Antillo para ir a buscar esos votos si es que quiere ser presidente de la NFP. ¿Y qué pasa con el último candidato, Claudio? Bueno, pasamos a revisar a Fernando Watt, que como dijo, partió solo con 3 votos, el de Palestino, que es doble, y un equipo de la primera B, pero hoy, con el pasar de los días, las horas y las semanas, ese apoyo ha ido en aumento. Y es clave lo que conversamos hace un rato, el apoyo de Colo-Colo. ¿Qué pasó en Colo-Colo? En un principio, Colo-Colo se dijo y se supo que iba por el lado de Pablo Milat. De hecho, Aníbal Mosa lo dijo públicamente que él apoyaba la reelección del actual presidente de la ANFP, pero hubo reunión de directorio y del lado opositor a Moza, del lado oficialista del conjunto Albo, se inclinaron por la candidatura de Aguad. Perdió el bloque de Moza, Colo-Colo en una votación muy disputada, muy estrecha, se inclinó por Fernando Aguad, y hoy ese apoyo de Colo-Colo puede ser clave, porque además del conjunto Albo también aparecen de la primera división Unión Española, Palestino, O'Higgins y Cobresal. Además de la B aparecen Temuco, Recoleta e Iquique. 10 clubes, 13 votos son los que tendría Fernando Aguad. Ojo también, Manuel, porque ¿no? ha subido harto porque poco a poco iba consiguiendo más apoyo. Lo de Colo-Colo, como decíamos, puede ser un caso emblemático y puede ser que también defina lo que van a ser las elecciones. Y se dice, al menos desde el lado de Aguad, que hoy estarían ya en los 15-16 votos. Nosotros no lo tenemos según este sondeo, pero según lo que dicen del lado de Aguad, tendrían 15-16 votos, superando a Antillo, y que según ellos en este momento estarían yendo a la segunda vuelta con Pablo Milán. Mira, sería interesante lo que se viene en estos muñequeos, conversaciones de pasillo, estos últimos días van a pasar. Yo creo que hoy, y como vemos ahí en ese escenario, el tema es, eh, al parecer, se complicó todo cuando apareció Aguad, y lo más probable es que haya una segunda vuelta, con el panorama como está hoy. En ese panorama, hoy estarían yendo Milad de Antillo, pero en las próximas horas todo puede cambiar, porque están muy cerca. Así es, y ojo que hay un tema, porque hoy este es el sondeo que tenemos, pero por ejemplo Ñublense, que hoy le estaría dando el apoyo a Antillo, reconoció que no está del todo decidido y que iría por Antillo, y que incluso van a decidir hasta última hora, hasta horas antes de la elección del martes, para decir finalmente por quién van a votar. O sea, en el caso de Ñublense se puede repetir en muchos clubes. Y ojo con lo que puede pasar con el perdedor de esta primera vuelta, porque ya sea Antillo, Milat o Aguad, el que pierda va a tener que arrastrar los votos de alguno de los dos sectores. Y esto, digámoslo claro, las elecciones son la segunda vuelta e inmediatamente después. Y si hay una tercera vuelta también, o sea, ya pasó en la elección pasada, pasó también en Moreno, que el muñequeo, que las negociaciones, que los ofrecimientos se hacen ahí en Quilín. O sea, son minutos en los que se decide. Así que hoy en día esas negociaciones también están ahí sobre la mesa. Exactamente, aquí va a correr mucho todavía, mucha agua que correr todavía bajo el puente llamado ANFP de aquí al próximo martes. Son tan pocos los votos que los están dividiendo que, claro, y todos pensando, yo creo que la mayoría pensando en llegar a esta segunda vuelta y ver qué van a hacer para la segunda vuelta. ¿Sí? Porque como está el programa hoy, insistimos, habría una segunda vuelta. Pero ¿qué dicen los lectores de MOL? En nuestra propia encuesta, ¿qué dicen nuestros seguidores? ¿Quién creen ellos que debe ser el próximo presidente de la NFP? Veamos el resultado de nuestra encuesta. ¿Qué dicen nuestros lectores? Arrolla Fernando Aguad con un 68.5% de los votos. La gente, nuestros lectores,
creen que Fernando Aguad debería ser el próximo presidente de la NFP. Luego, seguido por Lorenzo Antillo con un 23.6% de los votos, y al revés de cómo se está dando hoy día, para que vea usted lo que dice la gente, lo que dicen los clubes, es completamente distinto, porque esto se da al revés de cómo están votando hoy los clubes, el programa hoy día. Milad solo un 7.9%. ¿Por qué? Porque en la votación que mostramos recién de los clubes, Milad está ganando, está segundo Antillo, que se mantiene, era tercero Aguad, pero en la votación de la gente, el público, los hinchas, quieren que sea Fernando Aguad el presidente de la NFP. Y la diferencia es grande porque no solo gráficamente y en porcentajes, fueron más de 1000 personas las que votaron, más de 700 votos los que tuvo Aguad y apenas 20 votos los que tuvo en nuestra encuesta Milad. O sea, hoy al menos los comentaristas de MOL, los lectores de MOL, no quieren a Milad, quedó más que claro en esta votación. Más que claro quedó. Claudio, quiero agradecerle por estar con nosotros. Creo que ha quedado el panorama muy completo de lo que está pasando con esta selección en el NFP. Se juega mucho el próximo martes, nuevo presidente, mostramos las listas, quién acompaña a cada uno, y esto, lo último votamos. La gente quiere nuestros lectores prefieren a Fernando Aguad. Los clubes hoy se están inclinando por una mínima expresión mayor hacia Pablo Milad. Todo se definirá el próximo martes. Muchas gracias, Claudio. No, claramente va a ser un martes intenso, muchas negociaciones, una jornada larga. Va a pasar de todo, ya sabemos que la NFP y sus elecciones nos dan mucho, así que por supuesto que usted podrá seguir todo ahí a través de MOL. Sigan el www.mol.com y el martes, por supuesto, en día de elecciones.